Ok. Déjame ver. Muy bien. Bueno, pues esta primera sesión es una sesión de introducción acerca de la Revolución Cubana. En esta sesión no vamos a hablar sobre Fidel Castro como tal o sobre la Revolución Cubana, sino vamos a dar una serie de elementos que nos van a ayudar a comprender, a entender lo que fue el significado histórico para la isla, digamos, el triunfo revolucionario de 1959, para poder dimensionarlo de una mejor forma y entender incluso el proceder revolucionario de Fidel Castro, entender las raíces y de todo ese proceso y más que nada comprender a la generación que va a llevar a cabo los cambios revolucionarios en 1959. Pero bueno, como usualmente pasa, si no es que en todos los casos, las revoluciones tienen raíces. Las revoluciones son procesos de culminación de pasos o de eslabones que nos van hablando de una serie de circunstancias, de contradicciones, de problemas que las sociedades enfrentan. Entonces, bueno, no va a dejar de ser este el caso de la Revolución Cubana y una de las principales intenciones de esto es quitarnos de la cabeza estos discursos que tiene la derecha, en el que se muestra que la Revolución Cubana supuestamente es una implantación desde el extranjero, desde el exterior, que la Revolución Cubana es un invento de Fidel Castro, son puntadas o son ocurrencias, productos de una mente malévola, ¿no? O tiránica. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ir comprendiendo esencialmente un aspecto importante que va a detallar toda la política cubana previa a la revolución y posterior a la revolución, que es la relación con los Estados Unidos. Allí podemos decir que reside prácticamente toda la clave, todo el antecedente de la relación o de la misma revolución cubana. Vean, primero debemos de definir que Cuba como tal, pues no está sola. Geográficamente, si bien es una isla o es un sistema de islas con una principal, está rodeada, geográficamente está rodeada de otras sociedades, de otros países, de otros intereses imperiales, digamos, hablando del periodo colonial. Cuba es una cosa rara. ¿En qué sentido? Es porque es importante al estar colocada, digamos, en el centro del Caribe, es la puerta en sí, su escudo, digamos, indica en la parte superior una llave, es la llave de América, ¿no? Es la entrada. El que logre controlar Cuba puede controlar gran parte del comercio imperial español. Esto hablando en los siglos que duró la dominación española en América. Entonces, bueno, Cuba no tenía grandes riquezas naturales, por ejemplo, no tenía minas, hablando del periodo colonial. Su población indígena se va a acabar por los abusos de los españoles, por las enfermedades que introducen los europeos. Entonces, no es por sí misma una pieza clave dentro de la ingeniería imperial española, pero va a ser un lugar, un enclave muy, muy importante que para poder entender todo lo que fue la dominación española. Pero bueno, junto a Cuba tenemos, por ejemplo, la isla de la Española, lo que actualmente es Haití y República Dominicana. Tenemos a Puerto Rico también. Muy debajo de Cuba está Jamaica, una isla donde se introdujeron al principio piratas ingleses y posteriormente se incorporó al Imperio Británico. Tenemos toda una serie de islas menores, pequeñitas, que se van a llamar las Antillas Menores, y esto va a unir a Venezuela. ¿Por qué empiezo con esto?
porque sería imposible pensar la política del Caribe o la política cubana sin entender la política caribeña. Aquí en estos países pasaba algo muy gracioso, ¿no? Muy curioso, en que los revolucionarios, cuando eran perseguidos, buscaban refugio en naciones vecinas, en naciones donde por alguna circunstancia existieran gobiernos que daban cobijo. Entonces, bueno, tenemos que durante todo el siglo XIX y el siglo XX, el Caribe significa una área donde hay una circulación de personas. Hay una circulación de mercancías, hay una circulación de capitales, pero también una circulación de personas. Desde el asunto que van, por ejemplo, se van de vacaciones a otro país, una isla cercana, van a hacer negocios, pero también en el asunto político puede haber dictadores que se echan la mano, dictaduras hermanas que se hermanan en sus intereses de controlar a la población, pero también va a haber una gran circulación de revolucionarios. Todo el siglo XIX, todo el siglo XX, hablar del Caribe y todos los alrededores, debemos de comprenderlo como un área donde no importaban mucho las fronteras nacionales. Los revolucionarios iban y venían. Y si los revolucionarios van y vienen, las ideas revolucionarias también lo hacen. En este sentido, se va a desarrollar el concepto del circuncaribe, para poder, digamos, englobar lo que es el Caribe, pero todos los alrededores. Tenemos entonces a las Antillas Mayores, donde está Cuba, las Antillas Menores, pero también Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice en cierta medida, México, la parte caribeña de México, por ejemplo, en Yucatán desde el siglo XIX va a haber una circulación de personajes, va a haber una liga muy importante con los cubanos, incluso en el siglo XX, bueno, músicos cubanos, artistas, etcétera, podían ingresar a México siempre vía Mérida, vía Yucatán, ¿no? Pero también todo este circuito de circulación de personas, de ideas, de mercancía, también se concentran en Florida. Y de allí pueden llegar hasta a Nueva York. Parte, por ejemplo, hablando de productos culturales, el asunto de la música. No es gratuito, ¿no? Que todo este género musical de la salsa y todo eso se nutre de muchos ritmos caribeños y se va a desarrollar con los migrantes del Caribe, pero los migrantes que están en Nueva York y en Florida. Entonces, bueno, vean, hay una identidad del Caribe. Aquí la idea que yo les traigo es la del circuncaribe. Es algo más que las propias islas. La palabra sería, es un circuito donde se intercambian. Desde esta lógica podemos entender, por ejemplo, que Sandino en Nicaragua, el revolucionario antiimperialista nicaragüense, va a encontrar a México como refugio durante un par de años, cuando está buscando salir, digamos, escapar de Nicaragua, o bueno, cuando no puede estar más bien en Nicaragua, va a buscar a México. Va a haber revolucionarios también, en cierto momento guatemaltecos, va a haber salvadoreños que van a estar en México. Las guerrillas de la década de los 60, 70, 80 del siglo XX van a ver a México como un lugar seguro, una plataforma para poder reorganizar, digamos, toda una política exterior. Antes de estos sucesos, bueno, por ejemplo, Venezuela, cuando tenga gobiernos relativamente democráticos, pues también va a ser un polo de refugio de todos los perseguidos del área. O Costa Rica, después de la Segunda Guerra Mundial, va a existir allí una revolución, la que va a suprimir el ejército y va a crear un gobierno, podríamos decir, con una capacidad mayor de comunicación o diplomática con los Estados Unidos. Entonces va a prevenir
golpes de Estado, va a prevenir invasiones norteamericanas, pero va a generar también un espacio de refugio para revolucionarios en todo, digamos, de todo el área, ¿no? Nicaragua, Costa Rica. E igual, va a haber muchos perseguidos durante todo el siglo XIX y todo el siglo XX que van a mirar a Florida y a Nueva York como sus lugares de residencia. Entonces, bueno, esto ¿qué le va a dar al Caribe? Más que en cualquier otra zona de América o de América Latina, le va a dar una capacidad muy grande de tener ideas. Vean, previo a la Revolución Cubana del 59, tenemos que en Cuba se mueven 3 corrientes ideológicas muy fuertes, y eso lo vamos a ver, ¿no? Al final de la exposición. 3 corrientes: el nacionalismo revolucionario, que va a tener como su ícono importante lo que va a ser la Revolución Mexicana; el liberalismo, un liberalismo democrático, un liberalismo anticomunista, que va a tener como referente las ideas, las influencias que llegan de los Estados Unidos, pero también el marxismo-leninismo, que va a llegar desde principios del siglo XX a Cuba y a México, y de allí va a ir irradiando a todos lados. Entonces, vean, Cuba siempre va a tener una cultura muy cosmopolita, principalmente ubicada en La Habana. Podríamos decir entonces que económicamente no ha sido importante Cuba como tal, pero sí como un centro que aglomera lo que es una serie de ideas y de circulación de intereses muy, muy importantes. Durante la era colonial, estamos hablando siglo XVI, al inicio de la era colonial, Cuba va a ser importante, va a ser la plataforma junto a la isla de la Española para que salgan expediciones a todos lados, pero después, cuando se empieza a extraer la plata, tanto de Perú como de la Nueva España, de México, entonces mucha de esta plata va a pasar a Cuba, allí se acumula y después salen las caravanas, digamos, de barcos, de galeones, hacia la metrópoli. Entonces, la posición privilegiada que tiene Cuba le va a dar unas características políticas muy, muy interesantes, muy, muy importantes. Y es necesario tener esto en mente para poder comprender también las ideas con las que la generación de Fidel Castro se movió y se desarrolló. Bueno, después vamos a regresar usualmente a este mapa para poder ir como tocando. Vean, Cuba va a tener distintas regiones, ¿no? Distintas provincias. Antes de la Revolución Cubana, las provincias eran más grandes. Después de la Revolución va a experimentar una serie de cambios y se van a ir fragmentando, ¿no? Para poder ser administradas de mejor manera. Pero vamos a tener 2 áreas principales que van a determinar la política y que van a estar prácticamente en pelea, ¿no? Incluso hay pelea como simbólica entre la población cubana. O eres del oriente o eres del occidente. En el occidente tenemos a La Habana como su mayor exponente. Es una ciudad cosmopolita. Es una ciudad que experimenta, que siempre desde su fundación experimenta un contacto permanente con Europa y posteriormente en el siglo XIX con los Estados Unidos. Entonces, vaya, La Habana es donde vamos a encontrar a los políticos, donde vamos a encontrar a los empresarios más afines a los Estados Unidos. Y ahorita lo vamos a ir entendiendo por qué. Porque es importante tener muy, muy en claro esto. En La Habana va a existir, por ejemplo, las influencias más grandes del intervencionismo estadounidense. Por el otro lado tenemos a Santiago de Cuba, en el otro extremo, está aquí abajito, ¿no? Junto a Guantánamo, donde todavía se tiene la base militar de los Estados Unidos, está donde
durante el periodo de Obama, bueno, de varios presidentes, pero principalmente Obama, pues se mantuvo a los presos, ¿no?, de Medio Oriente, y como no es territorio estadounidense, pues entonces los norteamericanos pueden torturar ahí libremente a las personas, ¿no?, en esa base. Y toco lo de Obama porque Obama se comprometió a cerrar esa base, cosa que no hizo, ¿no? Pero bueno, mientras le dieron su premio Nobel de la Paz, ¿no?, a Obama, y bueno, fue terrible, ¿no?, como presidente, como vecino, digamos, para todo el mundo, el presidente Obama. Bueno, vamos a regresar, ¿no? Desde la colonia se va a ir diferenciando estos dos mundos culturales, socioculturales cubanos. El occidente, donde van a estar asentados, digamos, gran parte de los poderes coloniales y posteriormente republicanos, y Santiago de Cuba. Vean qué tanto es la rivalidad, que una de las promesas que se manejaba en los primeros días de revolución del 59 fue colocar a Santiago de Cuba como capital del país. Vean esa rivalidad, ¿no? Era una promesa. Nunca sucedió esto. Nunca sucedió. No pudo. Porque, claro, ¿cómo trasladas el tamaño geográfico de La Habana? Pues territorial, pues es muy difícil movilizar allí a una capital. Pero la base revolucionaria en toda la historia de Cuba siempre está en Oriente y siempre tiene como referencia a Santiago. Eso es lo que vamos a ver, porque vamos a poder comprender por qué de Oriente surgen todos los proyectos revolucionarios cubanos. Y también vamos a entender entonces el carácter, la mentalidad de la generación que junto a Fidel Castro desarrolló toda la revolución. Sin esto, de verdad, no podemos comprender nada. Entonces nos perdemos con los supuestos, nos perdemos con los mitos que rondan alrededor de la Revolución Cubana. Podemos creer que el carácter antiimperialista, que el carácter revolucionario, que el carácter agrarista de Fidel Castro viene de su filiación con el marxismo-leninismo, por ejemplo, y no tenía nada que ver. Usualmente los revolucionarios más profundos, los revolucionarios más consecuentes que ha tenido América Latina es cuando comprende sus raíces. Es por eso que les decimos que es muy importante comprender la Revolución Mexicana y comprender las transformaciones que México ha tenido, porque allí están las claves para entender qué es lo que nos hace revolucionarios a los pueblos. ¿Dónde están las tradiciones? ¿Dónde están los hilos para llegar a tocar el corazón y las emociones del pueblo y poderlos despertar para la revolución? Y bueno, vamos a seguir avanzando y lo vamos a ir comprendiendo de mejor forma. Vamos a ver las raíces históricas de la relación de Cuba con los Estados Unidos. Si nosotros pensamos que la relación con los Estados Unidos, el intervencionismo de los Estados Unidos, incluso la derecha anexionista que quiere que Cuba se junte a los Estados Unidos, inició con la Revolución Cubana, entonces no estamos comprendiendo absolutamente nada. La postura política anexionista hacia los Estados Unidos viene desde finales del siglo XVIII. Vean, la relación de Cuba con los Estados Unidos es muy profunda. Prácticamente desde que los Estados Unidos nacen como Estados Unidos, como país independiente, se da la relación con Cuba. Entonces, bueno, esto nos va a dar una mejor pista, una mejor orientación para poder comprender, ¿no?, qué tan íntimamente están relacionadas estas dos naciones, los intereses. Pero bueno, hay ciertas cosas que usualmente no se entienden, no se comprenden. Por ejemplo, que la revolución, bueno, de independencia de los Estados Unidos
se dio con el apoyo de España. No sé si todos aquí sabían, digamos, eso, pero bueno, se dio. Y no nada más con el apoyo diplomático, fue con dinero, con recursos, con armas, hasta se dice que con uniformes. O sea, efectivamente, una de las batallas decisivas para la independencia de las 13 colonias va a ser la batalla de Saratoga en 1777. Bueno, esa batalla se va a dar con recursos que la corona española envió a las 13 colonias. Sabemos que España vivía en ese momento una rivalidad muy fuerte con Inglaterra. Inglaterra era un imperio que poco a poco estaba despuntando, que se estaba encaminando a la primera revolución industrial, que estaba, digamos, desarrollando una política muy agresiva de meterse por en el Caribe, meterse en las propiedades de los españoles para, pues, hacer comercio, para verse beneficiado, ¿no? De alguna forma. Y bueno, y España estaba emparentado por la familia real con Francia. Entonces, entre Francia y España buscaban debilitar a los británicos. Y una forma que ellos se imaginaron, los Borbones, la Casa Real de Francia y de España para ese momento, buscaron debilitar a los ingleses por medio del apoyo a la independencia de las 13 colonias. Entonces, bueno, era una lógica de geopolítica que las potencias europeas absolutistas habían comprendido para ese momento. Pero bueno, la jugada no salió así. Vean, ¿qué tan mala decisión fue esta? Que el dinero que da España a los Estados Unidos, en primera, no es un dinero que salió de la corona española. Fue un dinero, fue un recurso que se obtuvo de la Nueva España, principalmente de la Nueva España. A este proceso se le llamó la consolidación de vales reales. ¿Qué significaba? Que la corona española extraía de la Nueva España dinero, pero el rey había firmado unos vales, o sea, unos documentos en el que le decían, tú préstame el dinero y yo, rey, después te lo devuelvo, ¿no? Después, cuando me salga este negocio nos va a ir súper bien, ¿no? Cuando debilitemos a los ingleses nos va a ir súper bien. Es más, los independentistas se dice que nunca pagaron. O sea, Estados Unidos nunca pagó a España parte del dinero que se había acordado, que se había dado para la independencia. Pero bueno, ese dinero va a salir, la consolidación de los vales reales. Por ejemplo, se va a obligar a la iglesia de la Nueva España a que le preste al rey estos recursos. Esto va a aumentar al ser la iglesia novohispana, al ser el banco de la época, metió mucha presión sobre los criollos y los mestizos a los cuales la iglesia les había prestado dinero. Entonces, muchas familias de los criollos van a sufrir, van a irse a la bancarrota o van a sufrir descalabros financieros muy importantes con tal de pagarle a la iglesia para que a su vez la iglesia le prestara al rey de España. Esto aquí en la Nueva España. Entre los afectados va a estar la familia de Miguel Hidalgo. Vean lo que son las cosas, ¿no? Cómo se conecta la historia. Y eso va a ser una gota más muy importante para comprender después la enemistad o el clima de molestia de los criollos novohispanos en contra del rey de España. Y por el otro lado, digamos, España le va a prestar a los Estados Unidos y décadas después los Estados Unidos se van a comer los últimos reductos del Imperio Español. Fue una jugada muy mala, ¿no? Porque provocó una serie de molestias que van a estallar, junto con otros elementos, van a estallar en lo que se va a conocer como los procesos de independencia. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con la relación de Cuba? Bueno, pues Cuba, al ser parte del Imperio Español, al ser parte muy, muy importante, bueno, pues va a ser la plataforma para prestar el auxilio de España hacia la independencia de los Estados Unidos.
Es más, cuando se da la independencia de los Estados Unidos, hay una conexión muy importante entre las autoridades españolas en Cuba y los independentistas estadounidenses. Tienen una relación, se podría decir, que cordial, muchos años. Es más, de esta forma, en poco tiempo se van a lograr los primeros convenios o acuerdos para que Cuba reciba las primeras inversiones en el azúcar cubana. Entonces, claro, no le va a ir tan mal a Cuba en esta relación con los Estados Unidos en estos primeros años. A España le va a ir mal, porque además de esto que les dije de los vales reales y que va a susar mucha molestia, digamos, entre los criollos, le va a ir mal, porque la cercanía con los Estados Unidos va a generar en Cuba el nacimiento de una generación muy importante de pensadores que van a estar ligados a las ideas de la Ilustración, a las ideas donde dicen todos los hombres somos libres, nacemos con derechos, todos los hombres tenemos derecho a la felicidad y el destino de todos nos los dio Dios. Es la Ilustración, la idea de la Ilustración, pero que en una generación de cubanos observan ya viejo la relación del imperio, o viejo al imperio español, y observan algo nuevo en los Estados Unidos y los tienen como vecinos. Es más, Cuba es la plataforma, les vuelvo a decir, del apoyo del imperio español hacia los Estados Unidos. Y en Estados Unidos están haciendo una revolución muy profunda. En Estados Unidos están creando una república. En Estados Unidos no están erigiendo a George Washington o a cualquier otro como emperador, lo están erigiendo como un presidente. Todos los países del área van a ver con admiración a los Estados Unidos. Bueno, claro, los elementos más radicales ya iniciados del siglo XIX, Estados Unidos es un modelo a seguir para muchos liberales, para muchos independentistas, para gente crítica, para pensantes ilustrados de estos países. Bueno, falta un minuto para concluir la sesión. Yo les propondría que lo cortáramos aquí para poder regresar, ¿no? En unos minutitos, o sea, en unos 2 minutos y vuelvo a refrescar el enlace. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, Bien, correcto. Sale y vale.